Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Doctora María Dolores García Hernández y doctora María del Carmen Muñoz del Bustillo Díaz. Una conversación con Josep Seguí Dols. La investigación relacional como conversación acerca de curiosidades emergentes. María Dolores y María del Carmen son profesoras en el Departamento de Psicología del Desarrollo y la Educación, Universidad de La Laguna, Canarias, España, desarrollando líneas de investigación que partan de la curiosidad genuina y compartida con el otro o la otra. Las doctoras nos hablan sobre las colaboraciones de tesis con sus estudiantes. De lo amplio a lo concreto, comparten sus experiencias con la Red de Investigación Relacional. Hola, estamos Hola. grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Josep Seguí desde España, de la Red Internacional de Investigación Relacional del Taos Institute. Os presento a Mamen y Dolly en sus currículums que están aparte, ya veréis sus nombres de pila, pero bueno, se hace un poco demasiado formal. Ellas dos trabajan juntas, son profesoras titulares del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, ¿es así? En la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias, España. Así nos situamos geográficamente. Son profesoras, como he dicho, y también investigadoras. Las dos son doctoras en psicología y dentro de su trabajo de investigación dirigen tesis doctorales, tesis de grado, de maestría, de magíster, de máster, como se diga en cada país. Ya tienen experiencia y han trabajado con la red en otras ocasiones, concretamente en el último congreso virtual participaron con un trabajo muy interesante y lo podéis ver en la propia página del Taos Institute, está allí colgado. Y bueno, pues un poco ver cuál es vuestra experiencia. Por supuesto tienen publicaciones al respecto y a otros respectos. Son personas de gran confianza. Llevaron una importantísima carga en la organización y en la infraestructura del tercer Congreso de Prácticas Colaborativo-Dialógicas en Tenerife, al cual quizá alguien de quienes nos veáis pues asististeis. Y bueno, ya dirigiéndome a vosotras,
me gustaría tener esta conversación partiendo de vuestra experiencia, es decir, como docentes, como directoras de tesis, como investigadoras vosotras mismas. ¿Cómo veis este, no me atrevo a decir cambio de paradigma todavía, ¿no? Pero sí estas nuevas maneras de hacer investigación en las cuales el conocimiento, como diríamos desde el construccionismo social, claramente surge de esa relación? No está antes ni después, sino surge de esa relación entre muchos actores sociales, la persona que investiga, la directora de investigación, la propia universidad y, por supuesto, las personas con las que investigamos. Hablad como queráis, no hay turnos. En primer lugar, es un placer siempre conversar con Josep. Y sí, porque nos apreciamos, nos conectamos y siempre nos mueve a sitios diferentes. Así que es un placer y aquí estamos Dolly y yo para conversar con él y con todos ustedes desde esta experiencia que tenemos. Así que gracias, Josep, por este ratito de encuentro y de conversación. Sumándome a las palabras que dice Mamen, nosotras que ya, al menos yo tengo una edad y llevo en la universidad más de 30 años, ¿no? Para nosotras creo que fue también algo, fue una sacudida también encontrarnos con el construccionismo social, con las prácticas colaborativas, a través de Josep. En España para nosotros fue encontrar esas voces, ¿no?, que nos hablaban de una manera de investigar, que nos sacudía las formas asentadas de cómo nosotros veníamos de investigar desde la predicción, desde la representación y ir hacia la creación, hacia la evocación. Fue ya hace muchos años, pero fue una sacudida, ¿no? Una sacudida, una ola, ¿no?, que nos retumbó y nos tumbó y que nos fascinó también. Y a partir de ahí, viniendo de donde veníamos, empezamos a preguntarnos cómo desde la universidad, desde la docencia, desde la orientación en la investigación y las investigaciones que estábamos llevando a cabo, cómo podíamos ir introduciendo esas otras maneras de estar, ¿no?, en la investigación. Por si quieres seguir tu Mamen, por compartir en esta conversación conjunta. Sí, hemos ido poquito a poquito como aprendiendo, porque también nos ha supuesto un desmontar y montar formas de entender la investigación desde esa ontología relacional, en donde se nos mezcla lo epistemológico, lo ético, y no se puede separar, y nos mueve de otra manera, ¿no? Entonces, no ha sido un aprendizaje para nosotras, ha sido un aprendizaje, quiero decir, una forma de estar que hemos ido ensayando con aciertos y errores, soltando aquello con lo que nos sentíamos más seguras, de tener una pregunta de investigación, un método, y ir a por ello, a movernos desde esa incertidumbre de que incluso las preguntas o las inquietudes de investigación, cuando nos poníamos en marcha, se cambian y se mueven, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo nos fascinaba y encontrábamos que tenía mucho más sentido movernos desde ahí que de otro lado, una vez que descubres el construccionismo. Entonces, creo que eso ha supuesto. Y en este trayecto de probar, que ahora les contaremos que no siempre ha sido exitoso, y no lo hemos hecho de entrada como se debe de ser, o como podría ser, y todavía estamos aprendiendo en cómo hacerlo. Yo sí que diría, Josep, ante tu idea de si es un nuevo paradigma, yo no sé si es un nuevo paradigma, esas palabras son muy grandes, pero sí que creo que en el ámbito académico y en el ámbito incluso universitario, esta otra forma de investigar ya está sembrada. Está sembrada, es decir,
no gracias, ha habido muchas personas que han ido contribuyendo y que en la academia, incluso en algunas revistas, ya hay voz para esa otra forma, ser visible a la audiencia, otra forma de investigar, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que sí, que ya no está en el sentir de algunos investigadores y de muchos, esas otras formas de investigar. Hay otros grupos de personas que siguen una investigación más de corte positivista, pero también, eso creo desde nuestra experiencia, ha habido como encuentros posibilitadores entre gente que se sitúa en una metodología positivista de investigación y gente que nos situamos en estas otras formas de investigar que se alejan de la evidencia, de demostrar, de encontrar unas respuestas generalizables y un modo de hacer en concreto. Entonces, desde nuestra experiencia sí que creo que hemos podido tener conversaciones con compañeros de nuestra facultad, en tesis, en tribunales a los que tú estuviste, y que permiten al menos el diálogo, ¿no? entre estas formas de estar, que sirva a modo de ejemplo, quizás algo que vivimos recientemente con un trabajo de fin de máster de una persona que tú también conoces, que es Chek Swan, que lo hizo desde la autoetnografía y lo tituló Atravesado por el feminismo, y lo que quiero convocar aquí fue la reacción de algunos de los compañeros, que qué gusto de leerlo, que conectó, que le hizo, que terminó la lectura y le llevó a otro sitio y le transformó y le cambió. Y siendo él una persona que trabaja eminentemente desde una investigación positivista, desde grupos de experimental y control, y bien desde su forma de ver, pero cuando algún compañero nos dice eso del trabajo y lo lee desde ahí, nos hace decir, sí, hay un caminito de encuentro que hace posible que otros reconozcan en esas otras formas de escribir y de investigar algo valioso en cuanto se sienten tocados y transformados. Y desde ahí me convocan las palabras de Mamen, también nuestro proceso mismo, ¿no? Porque me recuerdo más joven combatiendo contra el positivismo, me recuerdo desde ahí, como convenciendo. Entonces nuestras investigaciones y nuestros encuentros con compañeros y compañeras de la universidad era desde el convencimiento. Tengo que convencer, tengo que convertir, ¿no? Y cómo hemos ido a través de nuestra experiencia y de nuestras conversaciones, como diría Manuela Carmena, a seducir, ¿vale? Y a pensar continuamente de qué manera puedo entrar en conversación con otras maneras de investigar que al menos abran a la curiosidad, abran a las preguntas, abran a la duda, ¿no? Y se cree un espacio para conversar. Creo que es uno de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos años, porque si no, creo que caemos en aquello que no queremos, que es el tema del binomio, el tema de lo blanco-negro, o el tema de esta es la verdad y esta no la es, ¿no? Esto no es la verdad, ¿no? Y yo recuerdo posicionarme desde ahí y empezar a caer en decir, y me ayudó mucho un artículo de Ken Gergen que hablaba, ¿por qué no soy construccionista social? Y dijo, hola, pues claro, desde el momento en que yo convierto esto en un modelo, en un paradigma, en una forma única de estar, ya no puedo ser construccionista social, ¿vale? Y eso es uno de los aspectos que creo que en las instituciones, y en la institución pública en la que estamos nosotros, que es la universidad, creo que eso también es casi un acto político, el que tenemos que hacer como investigadoras, ¿no? De abrir espacios para la conversación
desde diferentes maneras de estar, ¿no? Entonces, lo que convoca Mamen de ese TFM, a nosotros nos provocó una alegría, una sonrisa, porque es una manera de estar con la gente también. Hacer este tipo de investigación es ser también, es ser también cuidadosa, ¿no?, con las relaciones. Si cuando investigo desde este posicionamiento, yo no soy cuidadosa con las personas con las que voy a compartir, tendríamos que plantearnos si es una investigación relacional, si es una investigación, bueno, eso. No, muy bien. Sí, mira, y en ese sí, sentido que está subrayando Dolly, creo que cuando uno se siente conectado con las ideas del construccionismo social y con la investigación relacional, nosotras, por ejemplo, que somos también partes de tribunales de trabajos realizados desde otra óptica positivista, lo miramos ahora de otra manera, ya no como dice Dolly, esto es incorrecto, sino ves una forma de preguntar cuando hacen un cuestionario o cuando formulan hipótesis, que tenemos que valorar esos trabajos, y lo hacemos desde la curiosidad. Oye, ¿por qué preguntas esto? ¿Por qué haces esta hipótesis? ¿Sabes qué estás suponiendo si tú dices que que los padres de colegios públicos son menos que los de colegios? Entonces, lo hacemos desde la curiosidad, desde la pregunta, y no decir, fuera hipótesis, ¿no? Nos acercamos también a esa otra investigación con mucho cuidado y haciendo a lo mejor preguntas, suspendiendo a veces lo obvio de decir, esto es una locura, esto no puede ser así, estás en casa. Bueno, ¿en qué te puedo aportar desde ese modo, ¿no? Entonces, a mí por lo menos, y creo que, bueno, a mí, a Dolly, nos enfrentamos a esos trabajos que distan mucho de nuestra forma de investigar con una actitud de investigación relacional, también con los investigadores. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué te mueve? ¿Y sí? Y entonces creo que eso es otra aplicación que tiene, otra aplicación, no, otra sensibilidad que nos dota la investigación relacional cuando tienes que hacer de evaluador o de formador o de escuchador de otras historias, de otras formas de narrar que no coinciden con la nuestra. No, con nuestra investigación. Y desde esa sensibilidad, tanto Mamen como yo, que somos tutoras, ¿no?, de alumnado que se inician en la investigación, lo intentamos. A veces no lo logramos, pero intentamos compartir con ellos que emerjan preguntas de investigación variadas. No vamos y le decimos que quiero investigar sobre esto, o me gustaría investigar sobre esto, o si indagamos sobre lo otro, ¿no? Más que el tema, el tópico, lo que nos gusta, o lo que, más que nos gusta, lo que promocionamos es conversar sobre curiosidades que emergen en ese momento, ¿vale? De tal manera que destinamos mucho tiempo a esos primeros momentos de preguntas de investigación. De que surjan. Incluso le decimos, y esas preguntas de investigación pueden ir y van a ir cambiando. Pueden ir cambiando. Claro, cuando tú al alumnado, cuando tú a las personas que tutorizas, ¿no?, le hablas desde ahí, que para nosotros parece tan habitual y es un revolcón para ellos también, ¿no? Y hay una cosa interesante que nos pasa. Al principio hay dudas, hay como, oye, ¿esto cómo va a ser? Qué complica. Pero hay una cosa muy interesante cuando terminas o cuando concluyes, que nunca se concluye, pero cuando tienes que entregar tu trabajo final de máster o tu tesis o tal, que la gente queda fascinada por investigar. Al principio, todo el alumnado nos decía, ay, hacer una tesis o hacer una investigación, ajá, como que era, lo tengo que hacer y ya está. Y cuando terminan dicen, es maravilloso, es fantástico, lo que he vivido, lo que he creado, quiero seguir investigando. Y eso es una cosa que nos habla de que, bueno, que este deambular
como le decimos nosotros, investigar, como deambular, ¿no? Como caminar y disfrutar el camino, cambiando las preguntas de investigación, atenta al camino, atenta a las relaciones, atenta a los procesos, que es algo tan abierto que de entrada el alumnado te dice, ¿y eso cómo se hace? Lo hacen. Lo hacen. Y no solamente lo hacen, nos sorprenden continuamente. Nos sorprenden continuamente con sus productos, con sus resultados también, como con lo que han hecho. Interesantísimo. Me estoy acordando de cuando nos conocimos por primera vez en vuestra tierra, porque antes ya habíamos coincidido en Madrid, pero la primera vez que viajé ahí, luego también vinisteis vosotras a Barcelona, a Valencia, en fin, hemos coincidido en muchos lugares, ¿no? Pero me acuerdo que el primer día que entré a vuestra universidad, así como un poco bajito, ¿no? Antes de entrar dentro en los jardines y tal, me dijisteis, bueno, aquí es que eso de la investigación cualitativa no está muy bien visto, ¿no? Y hace unos años de esto, ¿eh? Y hace unos años. Claro, yo entonces, cuidado, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Mamen, de que bueno, cualquier tipo de investigación es útil, o, por decirlo así, ¿no? No quiero caer en un utilitarismo absolutista, pero pragmáticamente puede ser útil, incluyendo, por supuesto, la investigación cuantitativa, ¿no? Pero yo recuerdo que en aquel momento a mí me cayó un poco aquello como una losa, aunque yo no tenía ninguna responsabilidad académica con vosotras, pero sí de amistad y de organizar cosas como hicimos, ¿no? Porque yo estaba muy por la investigación cualitativa, ¿verdad? Y era lo más, ¿no? La grounded theory, ¿no? La investigación basada en el campo, todo esto, que son cosas muy valiosas. Y entonces dije, ostras, pobres, ¿no? No os lo dije, pero pensé por dentro, pobres, porque ya os conocía y ya veía que vosotras ibais más por el camino, en todo caso, en ese momento de la cualitativa. Estoy hablando de antes de iniciarse las actividades en el 2015 del Relational Research Network, ¿no? Claro, durante todos estos años también os he ido siguiendo y he ido viendo no solo vuestras propias publicaciones, etcétera, sino cómo vuestros alumnos también han ido desarrollando sus investigaciones en tesis de maestría, de máster, en tesis doctorales. Algunos de vuestros alumnos también han pasado por nuestras aulas en el Certificado Internacional en Prácticas Colaborativas y aportaban mucho de lo que habían aprendido con vosotras en ese sentido. Y de hablar bajito sobre la investigación cualitativa, lo cual no es culpa de nadie, ni vamos aquí a muchísimo menos, ¿no? A poder hablar ahora con total tranquilidad de temas como autoetnografía, cosa que hace 10 años no se hubiera admitido una propuesta de tesis doctoral, por ejemplo, o de tesis de máster desde la autoetnografía, 10 años solo. O de hablar, por ejemplo, de una tesis doctoral que yo tuve la satisfacción de asistir a su defensa, dirigida por vosotras, de Silvia Rodríguez, ¿no? Rodríguez. La podemos citar, buena amiga nuestra también, orientada pues por la indagación social dialógica, ¿no? De más o menos las bases propuestas pues por Jan de Fer, compañera también nuestra, que la conocemos mucha gente, y de Papusa Molina, que estuvo también en el Tribunal de Defensa de esta tesis, y luego en otras actividades de investigación y tal. Claro, eso para mí es muy bonito, ¿no? Porque también ha supuesto una evolución por mi parte de pasar de lo que tú decías, Dolly, de estar absolutamente centrado, dijéramos, en los métodos cualitativos, de análisis de datos a través del Atlas-T, análisis de los datos conversacionales, que todo eso está muy bien y no hay que dejarlo de lado. Yo creo que tampoco hay que dejarlo de lado, ni mucho menos. Pero abrir un poco más. Yo entonces negaba absolutamente la posibilidad de las metodologías positivistas, ¿no? Así de extremo, y hoy las acojo con placer. Otra cosa es que las entienda o no, o me sean útiles o no, ¿no? Sí. Me sean más útiles pues un tipo de descripciones narrativas o emotivas, en fin, cosa que hay pocos trabajos en los contextos de la psicología académica. Hay un tema que desde luego a mí me impresiona cuando hablo con personas que ya con una gran experiencia como vosotras, a pesar de vuestra juventud, y es el tema, es verdad absoluta lo que acabo de decir, que es el tema de
es con la facilidad con que habláis de, bueno, la posibilidad de cambiar de pregunta de investigación, ¿no? Esto sería algo impensable, vuelvo a decir, hace 10 años o quizá no tanto incluso, donde cuando alguien presenta su proyecto, inscribe su proyecto de tesis en el departamento correspondiente, en ese proyecto hay una pregunta de investigación, que es la que van a evaluar solo para admitirte el proyecto de tesis, y es la que va a ser la guía durante los 3 años hoy en día con el Plan Bolonia, o 6 si la haces a tiempo parcial, durante esos años de tu investigación. Entonces, a mucha gente le puede resultar sorprendente cómo puedes cambiar tu pregunta de investigación a mitad o cuando ya llevas un año de trabajo, ¿no? Esto es algo que me apasiona con la facilidad con que habláis y me gustaría, por un lado, que me explicarais cómo es el proceso, porque me imagino que ahí habrá un proceso dialógico con los, en el caso de las investigaciones universitarias que dirigís, ¿no? Con los estudiantes, con los aspirantes a doctor o a maestro o a maestra. Y por otro lado, ¿cómo acogen los tribunales? O sea, llegáis ante un tribunal de defensa de tesis, llegáis a explicar, bueno, la pregunta original se cambió durante el proceso. Llegáis a, porque esta parte también de explicar lo que se ha hecho, de ser abiertas, de no guardarse nada en el bolsillo, ¿no? Me parece también muy interesante. ¿Cómo? Yo estoy recordando de este curso, la indagación de Nia, que no recuerdo el nombre, ¿no? No me acuerdo cómo se titulaba, mami. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, la investigación de Nia no tenía autobiográfica, era yo autobiográfica, no, sí. No tenía ni siquiera. No tenía ni pregunta de investigación. No tenía pregunta de investigación. Fue muy valorada por el tribunal. Y eran tribunales que en principio, bueno, fueron 2 compañeros, era Ángela y Luis. Luis, tú lo conociste en el tribunal. Sí, muy buen tío. Muy bien. Sí, pero que se mueve en posicionamientos positivistas, ¿no? Pero curioso, ¿no? Por eso digo, qué gusto contar con esos compañeros. Y no tenía ni siquiera pregunta de investigación. Y prácticamente era poetizar su vivencia, su experiencia, su trayecto. Sobre la indanza era, ¿no? Sobre la indanza, ¿no? Y cómo lo ha vivido. Y yo le llamaría que fue un poetizar esa experiencia, esa vivencia, esas transformaciones que ha ido viviendo. Si tú lees ese trabajo, ¿dónde está la pregunta de investigación? No existe. No hay pregunta de investigación. O sí, si llamamos pregunta de investigación a esa curiosidad, a esas ganas constantes, a esa necesidad que tenía Nia de hablar de su experiencia. Una experiencia que, si hablamos desde posicionamientos relacionales, nosotros que la leímos y que estuvimos acompañándola, nos transformó a nosotros. Por lo tanto, si hablamos desde los efectos de una investigación, ¿ha tenido efectos? Sí. Ha tenido efectos para ella y ha tenido efectos para nosotras. Pero son efectos que siempre decimos no tienen vocación de ser generalizables. Correcto. Hay una artista que se llama María Lai, que me encanta, una italiana, ¿no? Que dice que el arte es como el átomo, ¿no? Que tiene efecto en muy poco espacio, pero puede generar un cambio enorme. Yo cuando hablamos de esas investigaciones relacionales, son muy chiquititas, son muy pegaditas, son muy humildes. Y qué curioso, esa humildad es algo tan chiquitito, ¿qué efectos tiene en la gente, ¿no? ¿Cómo te mueve, cómo te cambia? Son impermanentes, no son permanentes, pero en ese momento ha generado un cambio único. Entonces, ahí lo que quería decir, no había ni siquiera pregunta de investigación. Sí. Y yo, al respecto de tu complemento esa respuesta de Dolly y a tu pregunta,
desde también quizás, no sé si Dolly seguro que sí lo comparte, lo estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro entorno universitario, ¿no? Y con respecto a investigar sin preguntas. Hablaba del trabajo de Nia, pero, por ejemplo, Javi hizo una performance, una obra teatral, con personajes, en donde... Ese era el Sí. texto, era una obra de teatro con un introito para ubicar, ¿no? Pero creo que son distintos, por ejemplo, todavía los pasos que nos quedan por dar, ¿no? Cuando hablamos de estos trabajos, son presentados y son acogidos por una instancia, vamos a llamarlo así, los tribunales de TFM, de trabajos de fin de máster o maestría, o de trabajos de fin de grado, en donde quizás ahí hay una permeabilidad entre nuestros compañeros muy amplia, ¿vale? Por afecto. Por afectos, por relaciones, ¿vale? Y porque poco a poco, por ejemplo, nosotras en el TFM, en unos trabajos de fin de máster, hemos ido consiguiendo introducir criterios para la valoración o evaluación de los trabajos cualitativos, que antes no estaban contemplados, desde la autoetnografía a las performances, es decir, e incluso buscando para que los compañeros también se sientan cómodos en esos ámbitos, ¿vale? Después hay un nivel distinto que es el de las tesis doctorales. Ahí es un trabajo que todavía tenemos que ir haciendo toda la comunidad universitaria, porque está desde nuestro punto de vista, ya no solo quizás en mi facultad, sino en general en las universidades españolas, reglamentado de una forma, bueno, no en todas, pero de una forma muy estrecha, que cuesta mucho no tener hipótesis, no tener pregunta y que la pregunta se mantenga. Pero es posible. Nosotras seguimos muy de cerca al grupo, a Fernando Hernández de la Universidad de Barcelona, que sí que pueden estar haciendo trabajos de tesis doctorales desde ese enfoque que ellos ahora llaman postcualitativo, pero cuando tú lees lo postcualitativo está muy cerca de la investigación dialógica social y de la investigación relacional, ¿no? Esa idea de la investigación como algo cambiante que nos transforma en ese sentido, ¿no? Ellos utilizan mucho, creo que de Lux y de Guattari, el término de inmanescencia, es decir, la investigación como algo que se va moviendo y que Barat, sí. genera el tema de la imaginación y de generar y de transformar, ¿no? Bueno, vuelvo porque me lío. Ellos ahí creo que lo están haciendo, porque leemos tesis en esas líneas dentro del contexto en español. Pero todavía creo que, por lo menos para nosotras, así fue la tesis de Silvia, y por eso a veces hablamos de churras y merinas, y Papusa y tú mismo habrán visto que hay un esfuerzo precioso, pero también hay un esfuerzo que todavía queda por darle más vueltas a eso, ¿no? Porque tuvimos que ir a defender, nos llamaron en algunas ocasiones, y porque no había preguntas, y porque no había hipótesis, y porque no había tal, y por qué no había datos, y por qué no utilizábamos un Atlas TIC, cuando a lo mejor podíamos haber prescindido totalmente de eso, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de tesis es posible, pero todavía, igual que ya lo hemos conseguido en otros niveles, ahí requiere todavía ponernos en conversación, en más diálogos para que no puedan. Yo sí que creo que si se hace transparente, abierto, accesible y visible para la audiencia, y no solo me refiero a quien investigue, sino para los miembros de las propias comisiones académicas que tienen que investigar, se hace factible. A veces haciendo un pequín de... Me hizo gracia. No sé si me estoy explicando. Sí. Recientemente estaba leyendo un libro de este grupo de investigación que es Cómo aprenden los docentes para preparar las clases, y es un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Educación. Lo que quiero decir que es un proyecto de investigación presentado casi en términos como les gustan los proyectos, con preguntas, objetivista, con metodología, ¿no?
Y este grupo de investigación, que se llama Aspirina, tuvo un encuentro con Atkinson, que habla, creo que lo conocemos, ¿no? Dennis Atkinson. Dennis Atkinson, ¿no? Tuvo una formación con él de aprender desde lo que no conocemos, investigar desde lo que no conocemos. Bueno, y se les movió toda la casa. Le aprobaron el proyecto y ahora resulta que las preguntas que tenían no les servían para nada. Las tenían que cambiar y las metodologías también. Me entran ganas de escribirle, porque eso son cosas interesantes de aprender. No sé cómo consiguieron seguir con la investigación delante, pero no como la habían aprobado el ministerio, sino desde dónde y cómo la concibieron, cambiando las preguntas, cambiando el movimiento, desde cómo la concebían desde esa investigación más postcualitativa. ¿Cómo lo consiguieron? Si es que dijiste, ya lo tengo aprobado ya, después lo escribo de forma que ellos lo entiendan, aunque lo he cambiado todo, o cómo te lidias. Pero creo que el que después tú puedas publicar un libro con toda esa investigación, desde una investigación postcualitativa y una investigación diseñada de otro modo, de hecho el primer capítulo es así para ellos, cómo cambiaron, da esperanza, es decir, no sé cómo, ahora falta saber cómo, si después el ministerio le dijo, bueno, ya siguen ustedes para adelante, sí con una buena fundamentación, muy transparente y visible de por qué y cómo se puede entender, investigar desde donde ellos estaban a donde ahora están, ¿no? No lo sé, pero eso creo que son cosas que tenemos que traspasarnos, ese conocimiento más formal y cómo lidiar con esa manera, porque parece que puede ser posible, ¿no? Conseguir que a nivel de tesis, de tribunales, de universidades que tienen programas de doctorado muy tal, abrir, no ser tan cerrado. Pero creo que eso es todavía algo que nos queda, ¿sabes? Todavía hay que conversar y que trabajar. Y desde lo que yo recordando, por ejemplo, cuando la tesis de Silvia, que también nosotras todavía estábamos iniciándonos desde una tesis doctoral, se agradece que esas comisiones que además tienen una serie de criterios para formar parte de esas comisiones, hay una serie de criterios que ya creo que dejan fuera a personas y a investigadoras y a investigadores que se mueven desde donde nos estamos moviendo, es decir, ya no hay un arco de representatividad en esas comisiones, porque son a base de sexenios, a base de investigaciones top, que en esas investigaciones top y en esas revistas te exigen investigar desde posicionamientos positivistas, ¿no? Entonces ya es bastante sesgado, ¿no? La representatividad de alguien que va a valorar otras maneras de estar, ¿no? Entonces, ahí es donde nos compete a nosotras también, bueno, competiría, habría que modificar esas comisiones, pero ahí pues poco poder podemos tener nosotros, ¿no? Pero convocando la idea de poder de Foucault, sí que tenemos algún tipo de poder, es decir, haber ido allí y haber mostrado cómo lo queremos hacer, cómo seguimos empeñados en quererlo hacer, yo creo que mueve a determinadas personas, no a todo el mundo, pero sí a determinadas personas, ¿no? Las puede mover. Y es lo que nos permite luego el que podemos decir, mira, en los trabajos de final de máster o en tal, incluyan estos criterios también para ser evaluados, este tipo de tal. Nos queda llegar al tema del doctorado. No sé si estoy con ganas de hacerlo, porque a veces también lo que te apetece, es decir, investigar no es lo que se hace en las universidades. Y no es eso, no es solo eso. No es solo investigar lo que se hace en la universidad. Y no sé si tengo ganas, ya me estoy... no sé si tengo ganas de que mis esfuerzos sea investigar como lo que se hace en la universidad, o investigar desde otros sitios, con otra gente, desde
con nuestras maestras calidoscópicas, con nuestro alumnado, con nuestros amigos, eso, con nuestros profes y profas. Por lo tanto, eso es investigar también. Entonces, no es investigar solamente lo que se publica en esas revistas. Igual no quiero. No solamente no es, sino igual no quiero. Igual quiero otro tipo de investigaciones, otro tipo de publicaciones, otro tipo de difundir lo que es la investigación, ¿no? Más cotidiana, por decirle alguna palabra. Eso me parece tremendamente importantísimo, porque voy a decir algo que a lo mejor no estáis de acuerdo, y hay muchísima gente que no está de acuerdo, pero me da la impresión de que muchas veces esas tesis doctorales o esas tesis de maestría o incluso tesis de grado, que pueden ser muy interesantes, que no estamos aquí, por lo menos yo no le doy más, ya se dan las instituciones, ¿no? Una vez defendidas, una vez conseguido el título, se quedan archivadas en las estanterías de la universidad y ahí pasan milenios. A mí esto me preocupa mucho porque, claro, nosotros trabajamos con personas y esas personas han estado en esa investigación, están presentes en esa investigación. Yo no sé, alguien que investigue la materia subatómica o que investigue lamentablemente el mundo de los virus ahora, que también es un mundo que nos afecta, es decir, al final todo nos afecta. Cualquier cambio en la submateria o cualquier cambio en el mundo microscópico de los virus, pues nos afecta, ¿no? Pero bueno, ahí ya se me complican mucho las cosas. Pero a mí me preocupa mucho que los resultados de nuestra investigación, llamémoslos resultados por ahora, que pueden ser lo que sea, no lleguen a las personas, no solo a las personas con las que hemos estado investigando, que normalmente no las vamos a invitar ni siquiera a la defensa de la tesis, ni siquiera ahí las vamos a invitar, sino a personas que les pueda ser útil, y ahora sí que utilizo, pero en un sentido pragmático, en un sentido político incluso, la palabra útil. Personas que tengan similares características sociales, socioeconómicas, políticas, qué sé yo, de género, y que ni siquiera a esas personas, excepto, cosa que se hace muy poco, que hagamos un gran esfuerzo para adecuar el lenguaje científico, aún en ciencias sociales y humanas, a un lenguaje más entendible y lo publiquemos como libro, cosa que en alguna ocasión ocurre, pero normalmente vamos a tener muy poco apoyo institucional, excepto que hagamos eso y hagamos una gran campaña de publicidad o regalemos el libro a muchas personas que les puede interesar. Esas personas que han estado participando en ese proceso de investigación, generalmente no se van a enterar de lo que hemos escrito sobre ellas. Mira, voy a buscar una cosita a ver si la puedo y la pongo para compartirlos con todos los que nos están escuchando. Sí, por favor. Al respecto de lo que tú dices y esa sensibilidad que creo que hay académica, hay un concurso, ¿no? ¿Cómo se llama? Un premio que otorga una prestigiosa... ahora lo voy a buscar porque no me sale el nombre. Science. No, internacional, que es un premio para la divulgación de las tesis, pero tiene que ser a través de performance, es decir, no sabía. Sí, y bueno, no sé cuántos le dan dinero, y es genial, si tú ves uno que es sobre química, la composición de la mayonesa, o de las moléculas de grasa, aquel señor con un globo rojo haciendo de molécula, que se mueve, lo puedes hacer con tus compañeros, un vídeo corto en tipo de performance que haga accesible y comprensible para la audiencia de qué fue tu trabajo. Hubo otro que era sobre el efecto de los huracanes en la no sé qué, en la selva tropical, que la doctoranda tuvo encima, tenía la habilidad, lo puedes hacer con un grupo de colegas o de amigos, ¿no? Que era acróbata. Bueno, voy a buscar el enlace para que lo podáis ver, ¿no? Y entonces, bueno, a mí eso me da esperanza, porque es una convocatoria oficial de premios que se presentan doctorados que acaban de leer su tesis, que tienen un efecto divulgador, de acercamiento, pero divulgador no en el sentido complaciente, sino ¿cómo puedo yo transmitir esto a la gente en general? Y que entienda qué he hecho y por qué le he dedicado 2 años de mi vida.
Y cuando tú ves esos vídeos y que apenas hay palabras, porque no se utiliza la expresión oral ni escrita, sino a través de la performance o actuación, dices, wow, qué difícil y qué arte poder hacer comprensible mi trabajo a una audiencia tan variada y amplia, incluso que se rían, porque el sentido del ridículo lo tienes que desmontar de esa imagen de soy doctor y he hecho una tesis sobre. Entonces, si quieren, mientras ustedes dan un matiz, no sé si te parece conveniente, Josep, que busquen el enlace y se los muestre. Sí, sí, por supuesto, porque no sé si el resto de compañeras y compañeros lo conocerán, pero yo no lo conocía, con lo cual, sí, lo único, ponlo en el chat, el enlace si quieres, porque A ver, ahora no nos va a dar espérate. tiempo de compartir la pantalla, pero ponlo ¿Yo puedo compartir la pantalla o te lo...? espera que no lo tengo. Mira a ver si puedes, creo que sí. Pincha abajo, compartir pantalla. ¿Cómo Mira, lo ves aquí tú, está. Oli? Sí, bueno, a mí es que eso es lo que cuenta Mamen, me parece potentísimo, ¿no? Porque también de alguna manera abre las costuras de lo que es la publicación y de lo que es la divulgación, abre totalmente las culturas y las costuras, y voy a decir una palabra, quizá nos ridiculiza a los investigadores con toga, ¿no? Y eso me gusta, me gusta. Mira, mira. ¿Lo pueden ver? Ahora hablo después de una cosa que quería comentar. ¿Lo ven? Sí, 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 sí. A ver si se oye. Se oye muy bajito. Que pretende acercar las tesis doctorales al público a través de la danza. La tesis de Uma Nagendra, doctora en biología por la Universidad de Georgia y trapecista, ha sido la ganadora absoluta de este año. En los premios por categorías españoles. Son temas bastante complejos, ¿eh? Ya ves, sí, 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 sí. De ciencias físicas, además. Sí, sí. Eso sobre la repartición de Europa, ¿no? Ah, caray. Ajá. Pues bueno. Interesante, sí, sí. Sí. No lo conocía, no conocía esto. Mm. Oye, pues pásame el enlace y lo compartiremos también con, Claro, con claro. el resto de compañeros. Es la revista Science. Sí, Quiero exacto. decir que en esa sensibilidad que antes hablábamos, bueno, hay cosas como esta. Que dan esperanza, ¿no? Que dan esperanza. Dolly y yo pensamos ir al rectorado para promoverlo, ¿no? Y fíjate, desde hace 2 años, a su manera, el rectorado de nuestra universidad, en la parte de investigación, ha propuesto también una especie de concurso de presentar tu tesis en 1 minuto o en 2 minutos, ¿no? De forma divulgativa. Sí, sí. No tiene ese carácter tan performativo, pero creo que hay pasitos en esa línea. Vale. Pues sí, y por seguir abundando en eso que estabas comentando, ¿no? De cómo ponernos en contacto, o los efectos y los resultados de tus investigaciones, ¿no? Que se quedan guardados o no guardados. En este tipo de investigación relacional en la que Mamen y yo intentamos movernos, ¿no? Yo creo que hay una cosa que sí está, bueno, que lo dice claramente la investigación relacional, ¿no? Que hay una transformación en las personas que están llevando a cabo esa indagación o esa investigación. Eso en sí es un resultado muy potente, ¿no? Es muy potente vernos a nosotros transformadas en las relaciones y en las investigaciones que llevamos nos hacen cambiar nuestras comprensiones del mundo, la mía, pero es que yo estoy en relación con otra gente y por lo tanto me lo llevo también. Entonces, y lo vamos llevando, ¿no? Como fractales, ¿no? Que van. Entonces, a mí eso también, ¿cómo eso lo demuestro? ¿O cómo eso lo puedo escribir? No lo sé. Lo que sí
tengo una cierta evidencia, por lo que nos cuenta el alumnado y por lo que vivimos Mamen y yo, que cuando nos enfrascamos en estas maneras de hacer investigación, salimos transformadas. Y que aparecen nuevas comprensiones, otras comprensiones, cuando hablamos de la idanza, cuando hablamos de los feminismos, cuando hablamos de esa conversación que mantuvimos con Rocío, digo, de las últimas investigaciones que hemos realizado, ¿no? Cuando se ha hecho autoetnografía visual a través de la fotografía con Raquel, cuando yo salgo transformada en nuevas comprensiones de la orientación educativa, del feminismo, de lo que podemos hacer o no en las escuelas, de nuestras relaciones como madre o como hija, salgo transformada. Y para mí es un indicador de una calidad en la investigación que estoy llevando a cabo. ¿Cómo lo podemos eso demostrar? Yo creo que no. Lo podemos mostrar, pero no demostrar. Muy bien, bueno. Chicas, estaríamos aquí hablando, y mira que llevamos horas de conversación en esta vida, pero yo no pararía nunca de hablar con vosotras. Como suelo terminar estas conversaciones, pues con la frase de Harry Anderson, ¿no? De que las conversaciones nunca se terminan. Sí. Y solo ahora que las nombrado, pues quería hacer una referencia porque me he emocionado. Justo antes, precisamente, de esta maldita pandemia, la última vez que viajé, y fue con Rocío Chaveste, que también está en el grupo de investigación relacional y también está haciendo trabajos como este, ¿no? De conversar con personas como vosotras. Pues precisamente estuvimos ahí en vuestra universidad con Rocío, que estuvimos trabajando en todo el tema de investigación relacional. Papusa no pudo venir porque es cuando tuvo un pequeño accidente. Y bueno, en fin, no me gusta hablar por las demás personas. Por mí es la última vez que salí de casa. O sea, que desde entonces volví directo de Tenerife hasta mi casa en el avión y ya prácticamente no he salido, ¿no? Y Rocío, por eso decía que no me gusta hablar por terceras personas, pero por lo que sé, que hablo mucho con ella, pues también en México también está. Entonces, bueno, tenemos también reciente como experiencia, en el tiempo ya han pasado 6 o 7 meses, esos días que estuvimos maravillosos con vosotras y que además estuvimos trabajando, sobre todo Rocío nos presentó un taller fabuloso sobre investigación relacional y indagación social. Y tú también, y tú también. Lo que es cierto que para nuestros chicos que estuvieron en ese seminario que dieron Josep y Rocío, para algunos de ellos fue muy evocador y muy transformador y posibilitador de los trabajos que hicieron posteriormente. Con esto lo que quiero subrayar es que qué útil es escuchar, claro, compartir y oír a personas que nos pueden contar esas otras formas de estar. Es decir, creo que necesitamos, y no me gusta el símil del virus, pero sí ese contagiarnos, ese escuchar, por eso felicito a estos foros de conversaciones, porque necesitamos escucharnos, necesitamos inspirarnos unos en los otros, necesitamos renarrarnos continuamente y ustedes nos brindan este foro en estas conversaciones para contagiarnos, contaminarnos, inspirarnos y seguir adelante con esas nuevas ideas. Pues sí. Y pues nada, daros muchísimas gracias, es un tremendo honor y un placer que estéis aquí. Y ya os avisaré cuando se convoquen las jornadas donde haremos públicos estos vídeos y así pues continuamos con la conversación. Vale. Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad
en www.taosinstitute.net/relational-medio-network. Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.